Por fin. Hola, buenas noches. Hola, profe. Hola, buenas noches, profe. Buenas noches, qué pena con ustedes. Doctora, buenas noches. Estuve aquí, buenas noches, 15 minuticos intentando conectarme. Y bueno, por fin lo logré. Así que, bueno, ¿alguien que quiera recordarnos en qué quedamos ayer? Buenas noches para todos, doctor. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, gracias a Dios, doctora. Bendecido. Como todos, bendito Dios. Bueno, entonces, ¿quién se le mide hoy al repasito o a dedo? A ver, entonces a dedo. Cristina Galeano. Cristina. ¿Me escuchan? Sí, doctora, perfectamente. Ah, bueno. Por favor, me están diciendo porque tuve problemas para conectarme, o sea, literalmente no entraba la aplicación, o sea, no entraba, no lograba entrar a la reunión y quedé ahí un buen ratico. Y tuve que intentarlo como unas 4 veces, pero bueno, ya lo logré. Entonces, por favor, ¿quién me ayuda a refrescar lo último que vimos el día de ayer o lo que vimos el día de ayer? Bueno, doctora, hablamos del régimen de prima media y del régimen de ahorro individual. El régimen de prima media, perdón, prendo la cámara, doctora. Ya. Bueno, hablamos del régimen, lo último, del régimen de prima media que, que me asegura, si pierdo mi capacidad laboral, me garantizan que mi ingreso me permita vivir dignamente, algo que se me quedó. Y el régimen de ahorro de prima individual, que es como una cuenta bancaria, más o menos, que debo tener un tope y cierta edad para acceder a la pensión. Es como que tiene que tener un sistema financiero con mucha calidad, basado en una cuenta de ahorros. Y escoger hasta cierto límite de edad. Más o menos es lo último que tomé de la clase de ayer, profe. Bueno, ¿vamos a seguir o no? ¿Quién más? ¿Nadie más? Hablamos de las características, ¿no? De las características del régimen de prima media. ¿Quién me las quiere recordar? ¿Ninguno? Pues, doctora, si quiere yo o prefiere darle la oportunidad a otra persona. A otra persona, porque Carlito está todo activo y nadie me ha dicho nada. Buenas. ¿Alguien? Doctora, buenas noches. Buenas noches, Yo Cristian. tengo acá algunos apuntes acerca de las características del régimen de prima media. Bueno, con número 1 es el pago de una prima del contrato de seguro. Se garantiza un mínimo vital, una de las características que se dio conformidad de lo que se tenga perdón, se debe pagar el aporte de conformidad a lo que tenga establecido la norma. También existe un beneficio del cual se tiene en cuenta toda la cotización hecha laboralmente para la persona que quiera acceder a este beneficio. No se devuelven dinero, pero ahí estamos hablando específicamente de las primas. Una esencia financiera, que la esencia financiera es de naturaleza pública, y la administración del régimen de prima media se sujeta a las normas del sistema financiero.
Esas son algunas características Ajá. de las cuales yo tomé apunte el día de ayer. Muy bien, exactamente. Entonces, voy a compartir pantalla de las diapositivas como para ir ubicándonos un poquito más sobre el sistema de pensiones. Y digamos que sí, ayer hablábamos sobre la diferencia que hay precisamente. Tenemos pues dentro de la estructura del Sistema Integral de Seguridad Social, hemos visto que pues, el sistema de seguridad social colombiano está dividido en cuatro partes, en cuatro tipos de subsistema, uno de los cuales es el subsistema de pensiones, que está conformado por dos sistemas de pensiones, que es el régimen de ahorro individual y el régimen de prima media. Nos enfocamos en el régimen de prima media. Básicamente, ayer, donde les estaba contando pues, de qué se trataba este régimen, y permítanme, les comparto pantalla de la presentación. Mientras tanto, les voy contando, les voy refrescando un poquito la memoria de lo que hablamos ayer, donde hablábamos de que es un régimen donde tiene, digamos, una característica, y es que tiene una prima que pues básicamente va a cubrirme una contingencia, y que una de las características, esto es un aporte nuevo de este sistema, es que la prima es escalonada. ¿Esto qué quiere decir? Que se hacen los ajustes a esa prima de manera que me garantice el, el, el poder adquisitivo precisamente al momento en que yo logro terminar de cumplir con los requisitos del sistema, me garantice precisamente que no haya una devolución, una devaluación del dinero. Entonces, por eso siempre se hace, digamos que de manera escalonada, ¿no? Va en aumento, pero este aumento no quiere decir que haya un aumento en porcentaje, sino un aumento de corrección monetaria. Porque ¿cuál es el motivo, digamos, precisamente de esta característica? Y es que se logre una autofinanciación, obviamente con la administración pública, pero que sea una autofinanciación propendida por cada uno de los afiliados. Y además tiene otra característica que se llama también, y que así a veces la reconocemos como un sistema de prestación definida, toda vez que nosotros logramos cuantificar la condición y los requisitos propios para adquirir ese derecho pensional. Entonces es de prestación definida, y además pues es un régimen de prima media escalonada. Son dos características importantes del régimen de prima media, porque básicamente las definen. Estas dos características definen qué es ese régimen. Y pues como bien nos lo recordaba nuestro compañero, pues tiene unas características especiales que él ya mencionó y que ayer les había dicho. Pero hoy pues vamos a enfocar, vamos a mirar un poquito más de qué se trata el régimen de ahorro individual con solidaridad. Vamos a mirar las características porque estamos, digamos, vamos a ir en un paralelo para comparar ambos sistemas de manera introductoria, pero ya después nos vamos a enfocar, vamos a adentrar en cada uno de los sistemas para que nos quede claro, ¿vale? Entonces, dentro de las características de este sistema de ahorro individual, que es el otro sistema, o sea, el segundo que vamos a abordar en esta clase, hay unas características propias de este sistema. Y es que la financiación en el régimen de ahorro individual, en primer lugar, son una cuota de ahorro, ¿sí? Como les decía ayer, se parece, no es una cuenta de ahorro, pero se parece muchísimo a una cuenta de ahorro. Está basado desde luego en un sistema financiero donde cada cuota en efecto tiene una administración, una destinación legal,
pero en su gran mayoría va destinada a ese fondo personal. La segunda característica es que esta cuenta de ahorro o de capitalización básicamente es la esencia que hace la diferencia con el sistema de régimen de prima media. Porque como bien lo decía al otro lado, no importa tú cuánto tiempo, cuál es en total el ahorro que tú hagas durante los 20, 25 años, si finalmente en el régimen de prima media lo que nos van a tener en cuenta es la edad y desde luego que hayamos cotizado en ese tiempo, en el tiempo establecido por la norma, y para poder calcular, eso lo veremos un poquito más adelante, pero es una de las diferencias, es que allí me van a hacer un promedio trayendo a valor actual el rendimiento de esos dineros y me van a hacer un promedio de cuáles fueron mis aportes en los 10 últimos años. Así me van a calcular a mí la pensión. Mientras que al otro lado no me la van a calcular así, sino que van a mirar en efecto cuánto ahorré. Tiene un sistema diferente porque no es solamente mis aportes, me dan otras herramientas y esas herramientas pues me van a permitir precisamente aumentar esa cotización, ese capital, pero nosotros pues vamos a mirar, y también les comparto acá, que en el régimen de ahorro individual, pues si yo no aporto en los 10 últimos años, pues mi cuenta va a quedar estancada. Y entonces, pues el capital va a quedar allí quietico. Mientras que al otro lado, si yo cumplo la edad y de pronto cumplí alguna de las dos condiciones, bien sea la edad o el tiempo, entonces yo puedo dejar, digamos, de cotizar antecitos, como le ocurrió a muchos trabajadores que tenían 25 años cotizando, pero no tenían la edad. Entonces, dejaron de cotizar y se dedicaron a hacer otras cosas, a montar algún negocio, a viajar, a pasear, se fueron del país. Y cuando cumplieron la edad, entonces regresaron y solicitaron la pensión. De tal manera que Colpensiones coge ese valor que tenía cotizado desde los 10 últimos años, los trae a valor presente, calcula el promedio y le reconoce su pensión. Si esto ocurriera, digamos, en el régimen de ahorro individual, pues no se puede dar, porque allí sí nos piden un capital mínimo para acceder a una pensión mínima. Si yo no alcanzo a ese tope, que todos los años es variable, entonces, pues tristemente no voy a tener la capacidad o no voy a tener el ahorro en mi cuenta para poder acceder a una pensión. O lo mínimo que puedo llegar a tener es ese mínimo, esa pensión mínima. Si llego a tener justamente el estándar de los, digamos, los 120 millones de pesos, no sé en cuánto quedó este año, pero un ejemplo de cifra de mínimo que hay que tener dentro del capital, 120 millones de pesos. Si yo por alguna circunstancia dejé de cotizar porque me fui del país, porque, en fin, lo que haya sido, la razón que haya sido, pero que me me indujo a que yo dejara de cotizar, pues entonces aquí vamos a tener problemas porque el dinero, pues obviamente, va a quedar ahí estancadito. Y claro, el poder adquisitivo, la meta, que ahí sí como suelo decir, en este régimen de ahorro individual, la meta la pones tú. Tú dices son 120. ¿Cómo vas a llegar allá en 120? Entonces, a veces cuento la historia de una persona que trabajó en una entidad pública, era una señora, ella tenía pues un cargo medio, no era un cargo de dirección, era un cargo medio, y ella cuando empezó todo este tema de la decisión llegó el momento decisivo, porque ya en su momento estaba en el régimen de prima media, pero cuando le llegó la opción
de escoger entre el régimen de prima media y el de ahorro individual, o sea, después del 94, ella decidió retirarse y dijo, bueno, entonces yo pues nunca voy a tener un cargo alto, pero yo creo que sí puedo poner la meta de hacer un aporte sobre un ingreso base de cotización de 10 millones de pesos. Y se puso la meta de tener un ingreso de 10 millones de pesos, montó un café, su panadería, en fin, y le iba muy bien con sus almuerzos, la cosa. Y ella me decía, mi ingreso base de cotización es ese. Eso no lo hubiera podido alcanzar en el régimen de prima media, pero me ha tocado desde luego más duro. Y a diferencia del otro es que aquí tengo que seguir aumentándolo cada año, porque cada año me fijan una nueva meta, ¿no? Un nuevo valor. Y eso implica que ella, pues, ella me decía, mira, inicialmente empecé pagando sobre un ingreso base de cotización de 5 millones de pesos. 5 millones de pesos que de pronto hoy decimos, ah, poquito, pero este esfuerzo ya lo hizo pues hace más o menos unos 25 años y pues muy fuerte. 5 millones de pesos cuando ella se ganaba en una entidad pública, no sé, 2.500, 2.300, pues era un esfuerzo bastante alto. Y digamos que así logró tener diferentes ingresos que le generaron un ingreso base de cotización al pico para lograr su meta y finalmente ya ella solicitó la pensión porque claro que hizo la proyección financiera, tuvo un excelente asesor de RAIS y él le hizo más o menos la proyección financiera de cuánto tenía que empezar a pagar cada año, inmediatamente se retiró. Entonces ella decía, como sea, me tengo que hacer 7, 8 millones de pesos mensuales. Y empezó así, súper juiciosa, y luego ya no eran 7 y 8, sino 10, y ya luego eran 12, y ya luego eran 14, y ya luego eran 15, y al final estaba como, ay, será que ya casi le faltaba la edad, pero pues igual ella siguió cotizando, siempre en aumento, porque pues como lo veremos en su momento, en este sistema financiero desde luego que se hace un cálculo de ahorro de carácter financiero, mientras que, o sea, de carácter de matemática financiera es exponencial en las pensiones. Lo que quiere decir que en el régimen de prima media también se hace un cálculo actuarial, ¿sí? Que es calcular intereses sobre intereses, razón por la cual las cotizaciones más antiguas son las más importantes, porque tienen más intereses, mientras que las recientes pues son importantes, pero no tienen tanto valor frente al sistema escalonado en el régimen de prima media. ¿Hasta ahí es claro? Ay, a mí me gusta que me conteste. Sí, señora, es claro, pero yo tengo pues, varias dudas, doctora. No sé si comentarle, me da un cierto incomodidad, pero voy a preguntarle. Es mi caso, yo trabajo con el Estado. Cuando hubo la transición del régimen de prima media y del de ahorro individual, pues claro, fueron allá las personas de Porvenir, de Colpensi, bueno, de las diferentes administradoras de pensiones, y claro, nos convencieron, y muchísimos nos trasladamos. Pues duramos 3, 4, 5, 6, yo duré como 7, 6 años tal vez, y me volví y me pasé para Colpensiones, pues viendo ya la proyección, mis semanas cotizadas, mi edad, mirando al futuro, pues claro, yo decidí pasarme porque pues tenía más garantía con Colpensiones, desde luego. Entonces me metieron un bono que lo depositaron en el Banco de la República, me informaron, y no sé qué pasaría con ese bono. Desde luego yo me volví para Colpensiones y en este momento estoy en Colpensiones. Es decir, cuando cumple la edad y las semanas cotizadas que ya las tengo, ¿cuál sería mi pensión? Es decir, A con la ver, proyección que... aquí vamos a hacer 3 precisiones. Primera, cuando hablamos de régimen de transición, no es cuando yo me cambio, no estamos haciendo referencia, cuando hablamos de régimen de transición, es un régimen especial de pensión, ¿sí? Que es diferente
a lo que tú te quieres referir, que es la movilidad entre regímenes, ¿sí? La movilidad entre régimen de prima media y régimen de ahorro individual. Cuando yo me traslado de un sistema a otro, aquí lo vamos a llamar movilidad. Bueno, eso es importante, así se llama, movilidad. Segundo, el régimen de prima media, como les digo, es un tipo de régimen que hoy en día no existe. Pues o sea, ya se acabó porque ya se supone que estas personas que traían una especie, unas condiciones muy especiales, por eso se llama régimen de transición, un régimen especial, que eran, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo para que les quede un poco más claro. Antes, en alguna entidad territorial, les decían, usted puede tener 20 años de servicio y pensionarse con 50 años de edad, que era la generalidad del régimen de ese momento. Pero en algunas entidades cambiaban los tiempos o la edad, ¿no? Eso dependía, como les decía, de esas luchas sindicales. Entonces, a veces esas condiciones cambiaban. Decían, no, pueden ser 25 años de servicio y 45 de edad o algo así. ¿Mm? Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando llegamos al desorden que les describí en las anteriores clases, la norma llegó y dijo, no, vamos a empezar a unificarlos. Pero como les digo, hay personas que tenían la expectativa de adquirir ese derecho, porque ya les faltaba muy poquito en tiempo, o de pronto les faltaba cumplir un año para adquirir justamente el derecho a la pensión. 49 años y 25 años de servicio, y la norma les decía 20 años de servicio y 50 de edad, no les podíamos quitar esa expectativa, le faltaba un año, 2 años, 3 años, 4 años o 5 años. O muchos, por ejemplo, decían, yo ya tengo los años, yo empecé a trabajar a los 17, a los 15, ¿sí? Entonces, a los 15 años, pues, solo les faltaba cumplir la edad, y la edad eran 50. Entonces, pues, si tú miras, eran 35 años laborando. Muchos de ellos dijeron, yo ya tengo mi tiempo, más bien yo espero a cumplir la edad, y renunciaban, ¿sí? Porque no tenían la edad. Pero ya llevaban 30 años trabajando y decían, ay, no, me voy a visitar a la hija a Estados Unidos, no sé qué, se iba. Y cuando ya tenía la edad, regresaba. Entonces, este régimen especial fue lo que nosotros poco a poco decidimos transformar en una figura que se llama régimen de transición, que fuimos escalonando y fuimos promediando diciendo, bueno, inicialmente los que tengan 40 años a hoy, 1 de abril de 1994, a ellos les vamos a dar un régimen especial, siempre y cuando tengan 40 años de edad y 15 años de servicio. Ok, a ellos se les va a respetar. Luego ampliamos la norma y dijimos, no, no solamente los de esa fecha. Ahora la vamos a ampliar un poquito más hasta los que tenían 40 años y 15 años de servicio a la fecha del 1 de enero del 99. Entonces ahí ya cubrimos otro grupito poblacional. Hasta que la norma dijo, listo, ya no vamos más con estas zonas grises, y con el acuerdo 001 y el 002 empezó a desmontar ese régimen de transición. Listo, esa es la segunda cosa que quería aclararles cuando hablamos de régimen de transición, que no hay que confundir con movilidad. Tercero, en el caso de nuestro compañero, ¿qué ocurrió? Que él venía de una entidad pública, que seguramente, corrígeme por favor, si cuando empezamos, cuando se introdujo este sistema, ¿tú seguías en la misma entidad? Sí, señora, todo el tiempo. Okay. Es decir, no me... Claro,
Entonces, ¿qué siempre está en la ocurrió? misma entidad. Que eso lo vamos a ver ahorita en uno de los grupos a los que les vamos a asignar la tarea. ¿Qué ocurrió? Que les dijimos, miren, muy sencillo. Como aquí hay muchas entidades territoriales que no habían provisionado la platica, recuerdan que les dije que eso éramos felices contratando gente y después decíamos, después miramos de dónde sacamos la plata de la pensión. Después, que por ahora produzca. Cuando llega la ley 100, dice, no señores, usted me tiene que entidad pública, me tiene que venir y certificar de toda su nómina cuántos años lleva cada uno trabajando. Así, pero es que yo no tengo plata. No, no importa. Dígame, páseme el listado de todos los trabajadores y vamos a empezar a mirar cuánto es que le debemos a este señor. ¿Cuánto tiempo, con ese listadito podemos mirar cuánto tiempo tenemos que provisionar para poder pagarle la pensión a esta entidad, a todas las personas? Entonces, si Pepita entró hacía 15 años, pues ¿cuánto le faltaban? 10 años para pensionarse. Listo. Si Juanito entró hace 20 años, ¿cuánto le faltaba para pensionarse? 5 años. Entonces ellos empezaron a escalonar. Como no había plata, entonces nos inventamos una cosa maravillosa que se llama un bono. Los bonos representativos son bonos del Estado. La plata nuestra. Pero sabemos que te debemos el dinero. Entonces, este bono, que es un título ejecutivo emitido por la entidad, el Estado, son bonos del gobierno, donde no está el dinero. En el momento en que te lo emitieron, no estaba el dinero. Pero para poder llevar los cálculos, dijeron, listo, Oscar lleva 10 años, hasta el 94, 10 años de trabajo, y él se va a pensionar en el 2022. ¿Listo? Como no tenemos plata hasta el momento, vamos a hacer la cuenta de cuánto es que tenemos que provisionar de estos 10 años. Cuánto era que la entidad había debido provisionar, había debido ahorrar para reconocerte la pensión. Y se hizo ese cálculo. ¡Rum! Listo. Entonces te expidieron un tipo de bonos que veremos en otra clase. Te expidieron un bono. Algo así como un cheque, no en blanco, porque ahí se sabe cuánto tiempo brindaste el servicio, y en ese bono después se calcula en cuánto iba la deuda a ese momento y después se calcula valor presente. Esa plática está ahorrada y esa plática está ahí. Mientras tanto, tú todavía eras un hombre muy productivo y tenías que afiliarte al sistema. Entonces te dijeron, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Te quieres afiliar al régimen de ahorro individual o al régimen de prima media? Tú estabas en régimen de prima media, fuiste de los incautos que dijo, no, aquí me dijeron que yo en 5 años salgo pensionado, me voy para el régimen de ahorro individual, pero cuando llegaron tus extractos cada año, cada mes, pero pues cada año es que uno ve más o menos cómo dan esos rendimientos, dijiste, no, no, o sea, yo nunca voy a llegar a los 150 millones que inicialmente me dijeron, pero que 5 Correcto. años después no eran 150, sino iban ya en 180. Y tú ganándote, 200, sí. exacto. Y entonces tú dijiste, no, pero ¿a qué horas? Si por más de que a mí me suban el sueldo, según los ajustes del salario mínimo, jamás voy a llegar. Nunca voy a acceder a llegar al tope, nunca. Exacto, no ibas a llegar al tope. Tú tenías ahí tu bonito, ¿sí? De los 10 años. Listo, esos te servían para ese momento. Pero ya con esas reglas del régimen de ahorro individual, entonces esto más o menos es matemáticas financieras, exponencial. Y por esa exponencialidad es que los primeros aportes o los aportes iniciales son los básicos, porque esos son los que tienen rendimiento sobre interés sobre interés. Eso se llama interés compuesto en matemáticas financieras, que cuando ustedes estudien su especialización en seguridad social van a tener que ver cómo funcionan esas matemáticas financieras
y por lo menos una introducción al cálculo actuarial para poder darse cuenta cuál es la diferencia entre los 300.000 pesos de hace 15 años y los 300.000 pesos de hoy. ¿Ya? Cuando Oscar se da cuenta de esto y dice, no, es que ni porque hagan concursos todos los años de escalafón en mi carrera administrativa y yo me los pase todos y logre ascender en los próximos 20 años, no llego a los 150 o a los 180 que ya me toquen en el 2021 o 200 que me toquen en el 2021. Él decide regresar. Y entonces ahí hay otro traslado, otra movilidad. Se va del régimen de ahorro individual al régimen de prima media con su platica, con toda su platica. Mientras que al otro lado, en el régimen de prima media, cuando tú te sales de tu régimen de prima media, que fue lo que le pasó a Oscar, no, a Oscar no le pasó porque estaba precisamente iniciando el sistema, pero a una persona que sí haya estado, que haya seguido en su régimen de prima media, ¿qué le ocurría? Pues que cogen el dinero y digamos de los 5.000 millones de pesos que estaban en la bolsita donde estaba Oscar, pues no van a dividir ese dinero entre los 100 que pusieron la plática de los 5.000. Ellos van a descontar más o menos el 25% de administración, ¿sí? Y empiezan a descontar ahí los valores. Entonces, porque esto no es una cuenta de ahorros, entonces tú podrás llevar toda la cuenta y decir, yo pagué mes a mes 500.000 pesos en el Seguro Social, señor. Lo que les decía ayer, como cuando yo encuentro en mi bolso monedas y mis hijos van y meten allá las monedas, pues yo agarro y las meto todas en el monedero. Ay, mami, que yo te puse 500. No sé, yo aquí tengo 5.000. Ah, que dame los 500. No, ya no te doy 500. ¿Sí? Porque tuve que comprarles el pan, tuve que comprarles otras cositas. Administración se llama eso. Gastos administrativos. Chun. Y porque además yo no hubiera llegado a los 5.000 de esa bolsa con mis ahorros solita. Esto fue un trabajo de nuestros ahorros en equipo que llegamos a los 5.000 millones. Entonces, cuando se traslada, es más perjudicial, desde luego, cuando tú te trasladas del régimen de ahorro del régimen de prima media, perdón, al régimen de ahorro individual, porque te van a descontar un montón de plática que tú en tu imaginario creíste que habías aportado y que no te corresponde, ¿ya? Entonces, vas para el régimen de ahorro individual con esa plática y empiezas con esa plática tu capital, salvo que de verdad tengas exponencialmente y la juventud para empezar a pagar, a hacer los aportes en seguridad social. Siempre digo que es muy benéfico y realmente, digamos, es el sistema financiero maravilloso del régimen de ahorro individual. Te afilias temprano, empiezas a cotizar temprano, sobre todo esos chicos pilos que empiezan desde temprano a trabajar, hoy son dependientes judiciales y en 10 años son jueces. ¡Chum! Exponencial el salario. Y están en el régimen de ahorro individual y no se dejaron de cotizar ni un año, sino así, todas las veces. Que si se quedó sin trabajo, no, juiciosísimo, se inventó algún negocio, algún emprendimiento y todos los meses fue y pagó juicioso. Claro, ahí se empieza, y no pagó cualquier cosa, que es lo que suelen hacer, lo que solemos hacer los contratistas. Hoy me gano de contrato de prestación de servicios 10 millones de pesos. Pero a la siguiente vez, y en diciembre, que es a todos los contratistas nos pasa, en diciembre no nos llega la prima, sino el despido, porque hasta ahí llegan los contratos y estamos entre diciembre y enero sin trabajo, no tenemos ingreso, entonces para seguir cotizando llamamos al administrador de la planilla y le decimos, mira, ya no me cotices, recalculame la planilla, ya no en 10 millones, perdón, como somos contratistas es el 40%,
para los que somos del Estado, 40%, entonces ya no eran 10, sino cotízame el ingreso base de cotización en 4 millones y sobre esos 4 me calculas. Eso era cuando estábamos en las vacas gordas de la prestación de servicios. Pero en diciembre y en enero que nos quedamos sin trabajo, nos toca volver y llamar y decirle a la señorita, mira, me quedé sin contrato, por favor bájamelo y calcúlalo a un salario mínimo. ¿Sí? Entonces el aporte en régimen de ahorro individual va para el piso. Estabas cotizando sobre un IBC de 4 millones y después pasaste a cotizar sobre 800.000, 900.000 pesos. Ahí vas a bajar. Por más de que tú pagues, tu posibilidad de llegar rápidamente a esa meta disminuye. Por lo menos se hace lenta. ¿Mm? Entonces, digamos, si todos tuviéramos esa visión de que tiene que ser exponencial. Conocí el caso de una familia de empresarios que ellos afiliaron a sus hijos tan pronto cada uno cumplió 18 años y les pagaban la seguridad social mientras ellos hacían sus carreras universitarias. Y así, empezaron, pues porque además ellos tenían la visión, ambos eran contadores y sabían y habían estudiado muy bien este caso cuando ingresamos al sistema integral de seguridad social. Entonces tuvieron la visión y dijeron, listo, a estos chinos eran 3 hijos, los vamos a empezar a hacer así. Y después cuando se pensionaron, cuando los chicos se graduaron, entonces más o menos les decían, mire, estamos cotizándole a cada uno sobre 2 salarios mínimos. Entonces consígase un trabajo que sea superior a 2 salarios mínimos. Esa visión no la tenían, no la tienen todos. Y entonces uno dice, uy, claro, porque cada vez empiezo a bajarle. Y eso, por ejemplo, en el mejor de los casos, de gente que yo conozco que es juiciosa y que ya me dice, bájame a un salario mínimo, que es lo que la norma ahora permite, ¿no? Porque ese era otro problema, que la norma no lo permitía. Entonces uno quedaba a veces como, ¿y ahora qué hago? No tengo los 4 millones. Ah, bueno, entonces modifíquenla. Listo, ya ahora se puede modificar. Y en el momento en que muchas personas decían, no tengo, porque me quedé sin contrato, pues no pago. Y ahí esas cotizaciones quedaban en stand-by. No se sabía quién las iba a cobrar. Entonces, sí, claro, la administradora le mandaba a usted cartas, lo llamaba 2 veces y se olvidaba del tema. Y ya, por lo menos el de pensiones. En salud sí llamaban, que mire que se va a desafiliar y ruéguele a Dios que usted consiga trabajo dentro de los 3 meses y si no queda por fuera del sistema de salud. ¿Mm? Y cuando ya consigues trabajo, entonces toca pagar ese atraso. Pero eso no lo tiene, esa visión no la tiene sino ustedes que están estudiando seguridad social y de aquí en adelante. Porque la mayoría dice, y es entendible, no tengo para comer, ¿cómo hago para pagar mi seguridad social, así sea con un salario mínimo? Mínimo tengo que buscarme 200.000 pesos adicionales a lo que debo de mercado, arriendo, los chicos, todo, para poder mantener esa cotización del salario mínimo. Entonces, ahí, digamos, hemos tenido un retroceso, desde luego, en esa lucha laboral. Y así lo dijeron lo han reconocido. En su momento nos lo advirtieron los sindicatos. Esta figurita de la contratación de prestación de servicios es nefasta. Y claro, nefasta cuando se trata del trabajador independiente. ¿Ya? Para el caso de los empleadores, cuando ya estamos hablando de un contrato laboral, para ellos también a veces también resulta muy fuerte la obligación. ¿No? Pero al final yo digo, es un poco más equitativa. Pero eso es un análisis que ustedes terminarán por hacer al final de esta clase. Estemos en la sesión 20. Y pues con lo que se tengan que enfrentar dentro de su vida laboral como abogados cuando tengan este tipo de consultas. Siempre les digo, ojo con la ligereza con la que ustedes
asesora en un tema pensional. No puede ser que haya abogados, y eso lo he visto, compañeros míos, que por estar de pronto trabajando en función de una administradora de pensión privada, entonces quieren meterle a uno gato por liebre y entonces inventan cuentos, inventan fantasías que lo que hacen es perjudicar precisamente, y por esa razón la Corte ha decidido generar una línea jurisprudencial más por responsabilidad social, porque es un principio fundamental. Entonces, digamos que aquí retomo nuevamente la característica. No sé si te quedó claro, Oscar. Sí, señora, muy claro y más tranquilo, doctor. Muchas Ah, gracias. ok, tranquilo. En el momento, como lo veremos más adelante, Oscar, cuando miremos cómo se hace ese manejo de los bonos pensionales, entonces ahí vamos a ver qué tipo de bono tienes y cómo se maneja y cómo lo van a manejar cuando tú ya llegues a la edad, ¿sí? Y como además estás en una empresa en la que Pues, has mantenido tu estabilidad laboral. doctora, pues yo apenas llevaba como 3 o 4 años en la entidad, Ah, bueno, pero no ya para importa. el año Aquí como 94. el cuento, esa plática es importante, acuérdate. Los primeros 10 años Sí, sí, son sí. muy importantes, en cualquiera de los dos sitios. Bueno, entonces, Sí, y señora, siempre, muchas gracias. digamos que cada aporte siempre será importante. Yo les confieso que a veces cuando yo me quedo sin trabajo, siempre digo, ay Dios, voy a pagar. Y siempre empiezo a pagar. Así me toca pagar el de este mes y el del primer mes que dejé de aportar. Chun, con todo y moras. Chun. Y luego el siguiente mes, el de que le corresponde a ese mes, más el segundo mes que dejé de aportar. Porque siempre estoy pensando en eso. Y adicionalmente, pues en cualquiera de los dos regímenes, yo no muevo mi IBC. O sea, tengo ahí un IBC que es como mi salario mínimo imaginario, con lo que yo quiero pensionarme, y ese salario mínimo, no, ese IBC, no lo muevo de ahí, que no es el salario mínimo, es el personal, no es el legal, sino el que yo me fijé. Así todavía me falten 30 años, porque igual la norma la vamos a cambiar y cuando estemos igual que en España con 70 años, pues bueno, pero por lo menos yo digo, bueno, si me va a pensionar, pues a la que por lo menos me alcance la plática, ¿no? Entonces, que valga la pena. Ustedes también tienen que hacer una proyección más o menos. ¿Con cuánto se quieren? Si son independientes, si son incluso empleados también, porque la norma nos permite aumentar esas cotizaciones. Entonces, maravilloso, ya nos permite aumentar esas cotizaciones. Y hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, retomamos el tema de las características del régimen de ahorro individual. Como tercera característica, pues este sistema es un sistema de capitalización, como les he indicado, y este régimen, y pues básicamente este régimen garantiza el beneficio siempre y cuando se cumpla con la condición de reunir el capital en cada cuenta individual. Esa es otra característica. La cuarta característica es que la pensión, cuando tú no la alcanzas, cuando en efecto no logras alcanzar el capital solicitado o fijado por la norma, entonces, de todas formas, a ti te hacen una devolución de saldos. Una cuenta de ahorro. Entonces llegan, liquidan, menos la administración, más, no, primero, más la corrección monetaria, menos la administración, chun chun, no alcanzaste a los 150 millones de pesos, pero llegaste a 100. Aquí te devolvemos los 100. Y entonces, en ese punto, recientemente ya tenemos una norma que fue justamente expuesta y que vamos a ver cuando lo veamos también con los BEPS. Cuando alguno de los grupos nos hable de los BEPS, vamos a ver precisamente hasta qué punto en realidad vamos a poder hacer este tipo de devolución.
porque la norma dice que sí tenemos manera de hacer la devolución. Pero resulta que como Estado no nos conviene devolver plata. Si es que nos damos cuenta, por ejemplo, de muchas personas que tienen hoy en día la edad para pensionarse o para adquirir ese derecho y no alcanzaron el tope y les devuelven el dinero. Conozco el caso de una pareja que se fue y se gastó literalmente sus ahorros de su régimen de ahorro individual en el casino. En el casino. Entonces, eso desdibuja esos principios del sistema y los desdibuja al punto en que en efecto estamos dejando desamparadas a las personas. Estamos perdiendo el foco precisamente de buscarles a ellos una solución. Ellos buscan una solución, que miremos a ver cómo nos va en el casino. Otros más pilos compran un apartamento por ese valor. Pero ¿será que si encuentran un apartamento por 120 millones de pesos después de 30 años de haber estado ahí cotizando? ¿O 20 años? Encontrarán un apartamento que con el cual dignamente puedan ir y meterse allí. Y tendrán para el apartamento, pero y después, ¿cómo pagan el servicio? ¿Cómo pagan la comida, el mercado? Ese es un análisis que, digamos, se ha venido haciendo. Los financieros también lo tenían en cuenta desde hace mucho tiempo, pero pues hasta ahora estamos regulando los BEPS. Los BEPS se crearon en el 2010, 2009. Pero fue una norma que los creó y los dejó allá como en una figurita de, como les decía, vienen a ser las pensiones subsidiadas. O sea, haciendo la analogía entre el sistema de salud y el sistema de pensión, tendrían que ser las pensiones de carácter subsidiado, que al final, pues, no tiene tanto subsidio como la salud, porque escoger ese dinero te lo administra el Estado, si el Estado va a poner una plática, y ni siquiera, porque la norma sí lo dice, ni siquiera te va a garantizar el salario mínimo. ¿No? Entonces, seguimos dejando desamparados a la tercera edad, que por demás hay que decirlo que nosotros somos lo que somos como país gracias a esas generaciones. Y esperamos que las futuras generaciones también nos reconozcan y nos honren, desde luego, todo lo que hemos hecho nosotros. ¿Ya? Entonces, otra de las características es que en este sistema no importa tanto el tiempo, como les decía yo, sino el monto de la cotización. Entonces el tiempo no es, para algunos es más, para los que tienen salarios exponenciales, pues será menos. En ese ideal, en ese escenario de ideal del régimen de ahorro individual, sería una persona, como les contaba yo, más o menos como los hijos de estos dos empresarios, que los papás tienen la visión, entonces, listo, empezaron a hacer las cotizaciones desde los 18, empezaron a pagarles, pues tienen la posibilidad de hacerlo, se gradúan cada uno y les dicen, bueno, usted tiene que conseguir un trabajo. Ah, que es que no consigo trabajo. No, consígase cualquiera, pero el trabajito aquí, por lo menos, para que usted no se vaya a perder la cotización, 3 salarios, 4 salarios. Y ahí empezaban. Y obviamente, pues, mientras tanto, esa mano de obra calificada, que aquí no podemos desconocer que la mano de obra calificada y dependiendo, pues también, no tanto calificadas, porque hoy en día, y con tema de pandemia y la virtualidad, hay personas que no tienen calificación académica alguna y reciben unos rubros muy altos. Los youtubers, bueno, todos los que manejan este tipo de tecnologías que hoy en día, cantantes, ¿no? No sé. Hay muchas personas que empiezan precisamente a tener esos ingresos altos, ya no será por mano de obra calificada, pero bueno, prestarán algún servicio a la sociedad. Y ellos, digamos, sí podrían hacerlo, porque pues
empieza si lo mantienen. Si lo mantienen, lo lograrían, digamos así, rápidamente. En cuestión de 10 años, no sé, para un youtuber que empezó ganándose, pongámosle, 4 salarios mínimos y que le fue súper bien, entonces empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y de pronto, ¡pum!, terminó en 10 años con un montón de dinero y aportándole a la seguridad social. Pero no sé qué tanta visión tengan los youtubers para ir y cotizar en la seguridad social. Con seguridad más de uno, eso sí, todos montan fotos de sus super carros, super casas, pero no hablan nada de la cotización de las pensiones. Y tristemente, la juventud tiene un término, ¿no? Y también en este tipo de mercados, también hay unas dinámicas que son bastante fluctuantes. Entonces, pues, algunos hoy son famosos, pasado mañana ya no. Y entonces ahí es donde empezamos a mirar por la misma circunstancia. Listo. Otra característica es que se calcula el saldo de la cuenta pensional, se financia, o sea, se proyecta. Cuando yo ya tengo mi cuenta, entonces me hacen una proyección para calcularme, dependiendo desde luego la modalidad pensional que yo escoja, porque hay diferentes formas de pensión dentro de ese régimen de ahorro individual. Dependiendo de la modalidad en que yo escoja mi pago de pensión, entonces me van a hacer una proyección de cuánto me va a durar esa plática. De si me va a durar hasta el día en que me muera o hasta el día en que se me agote. Entonces, es una característica. Mientras que al otro lado, no te dan esa opción, pero te garantizan que vas a tener tu pensión hasta el día en que te mueras, como dice el bolero. Bueno. Bueno, entonces ahora sí les voy a compartir la presentación. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Por acá no, doctora. ¿No? Todo bien. ¿Vamos bien? ¿Si me hago entender? Sí, doctora, por acá muy bien. Sí, Todo señora. entendido. Es importante, lo que no entiendan, por favor, si en algún momento hablo enredado, en fin, me dicen. Pero es importante que todos tengamos claro, y sobre todo que este derecho es tan bonito, es un derecho donde nos atañe a todos, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que por esa misma solidaridad es importante tener en cuenta todas las generaciones. Como les he venido diciendo, pues en este derecho, la parte social es básica y es cuestión de tener un análisis de cómo es que nosotros nos estamos proyectando una vejez o cómo nosotros tenemos la responsabilidad social de corresponderle a nuestros ancestros, que además fueron los que a abrazo partido pues abrieron y logramos que este país llegara con tanto desarrollo gracias a ellos. ¿Listo? Entonces, no sé si vimos, si los mencionamos, ¿no? Los de eficiencia, universalidad, solidaridad, estos principios ya los vi. El equilibrio financiero, que igual lo vamos a mencionar todo el tiempo, porque pues ya conociendo la historia, esperemos que no estemos condenados a repetirla. Aquí vamos a hacer con esta estructurita, con este monito. ¿Sí lo ven? ¿Lo están viendo? No, señora. Sí, señora. Una pantalla, pero no se ve. No, sí. El explorador. Espérame, pues. Se ve ¿Ya? los archivos, doctora, pero no se ve. No, señora. ¿Cómo No, me se ven los archivos, pero no se ve el muñeco. se ven los archivos?
y no se ve esto, pues sí. Ahí, Está resaltado presentación seguridad social. estructura, no, es como si no hubiera entrado a la, A la presentación. a la presentación. La profesora está compartiendo el explorador de archivos. Ah. Espera. Vamos a parar acá esto. No, pero acá me dice que compartiendo pantalla. Doctora, pero se está viendo el explorador de archivos. Presentación seguridad social, primer corte. A ver. Miremoslo ahí. Esperen, por favor, que está pensándolo. Sí, ahora sí está abriendo. Ahora sí. Pues está pensando. Por lo menos dice Bueno, PowerPoint. mientras lo va pensando, doctora, a mí me parece el régimen de ahorro individual, que devuelvan el dinero, me parece muy peligroso. Pues no solamente por el caso que usted nos comenta de la señora que se gastó el dinero en el casino. Yo he tenido dos compañeros que efectivamente les devolvieron el dinero, más de 250 millones de pesos, y lo invirtieron en finca raíz, pero por allá en el llano, en una finca. Y vinieron los paras o la guerrilla y se los quitó y ¡pim!, se quedaron en cero. Entonces me parece muy riesgoso. Sí, claro, el riesgo siempre va a estar ahí latente, ¿no? Digamos que aquí lo que nos genera, ahí lo ven la figurita. No, no ha abierto. No, señora. No se ve. Voy a llevarla, pero porque no sé qué es lo que está pasando. Ahí. No abre, doctor. No, profe. Qué triste. No, Profe, no. una pregunta. ¿Esas diapositivas que nos has estado presentando estos días, no las vas a enviar luego a colgarlas en la plataforma? Sí, las pongo en la plataforma y Ok. y las clases también, pero es que no he tenido, hoy estuve súper full y no alcancé a subirlas. Ya las tengo por lo menos, tengo que subirlas es a YouTube, ¿no, May? May. No, Señora. nada, no nos abrió. No, No. profe. Ahí lo que tienes que hacer es dejar de compartir pantalla y volverlo a hacer y darle compartir como a las diapositivas ya abiertas. ¿Abiertas? Bueno, ya, deje de compartir. Ajá. Ahora, Sí. Le das en Ahora compartir abres, pantalla. abre la Ajá. diapositiva. ok. Y ahora, Ahora, ¿ya abriste la diapositiva? sí, Ahora compartir pantalla y te van a salir las pestañas de todo. Y haces clic en el PowerPoint. pues eso fue lo que hice ahorita, pero ¿ya? Ahora sí, Ya, doctora. profe, ahora sí. Es que eso es un problema entre la flecha y el indio. Yo creo que es más del indio que de la flecha. Sí. Ya, profe, ya. Bueno, muy bien. Entonces, aquí ya vemos esta figurita, donde más o menos podemos hacernos una idea de lo que es la estructura del sistema. Y, ¿ahora qué dice? Y, bueno, dejémoslo así. Aquí vemos entonces el sistema de pensiones, el sistema de salud, el sistema de ARL, el de subsidio y el de los complementarios que hasta el momento no los habíamos mencionado, pero también los veremos un poco más adelante. Y para que nos quede claro qué es lo que vamos a ver de aquí en adelante, pues por eso comparto esta estructura. ¿Quiénes son además las entidades de inspección, vigilancia y control? Donde encontramos a las super. Entonces aquí vamos a ver que, como estamos hablando de pensiones, estamos hablando de que están estructuradas, son un sistema financiero y por lo tanto la que le corresponde
hacer esa vigilancia y control en la Superintendencia Financiera. Frente al tema de salud, desde luego, es la Superintendencia Nacional de Salud. En riesgos laborales, como lo veremos en su momento cuando veamos el sistema, que también es un sistema montado financieramente basado en el seguro, que ese sí es un seguro comercial nato y puro. Entonces, pues será la superfinanciera la que haga todo el control y vigilancia. Las cajas de compensación familiar, la CCF, es cajas de compensación familiar, y estas están vigiladas y controladas por la Superintendencia de Subsidio, de Subsidio Familiar, así se llama. Y están, pues, los servicios que llamamos complementarios, que es Colombia Mayor y Colpensiones, y bueno, aquí básicamente vamos a encontrar, poco a poco vamos a cambiar esa imagen porque ahí van a estar los BEPS, porque ya Colombia Mayor, bueno, va a ser la administradora de los BEPS según la norma, pero vamos a tener que, digamos, verlo así como los BEPS, o no sé, de pronto no sé si Colombia Mayor será como la administradora, es la administradora, pero no sé si haya posibilidad de que también haya alguna administradora de carácter privado. Todavía no se sabe. Y Colpensiones, que también pues va a empezar a regular ese tema. Falta una parte aquí que era la de, pues que es el tema de la parafiscalidad. Estaría también pendiente ahí el Instituto de Bienestar Familiar y el SENA, más como los aportes, porque hacen parte dentro de esta estructura, pero no administran dinero, pero más se considera que estas dos hacen parte más del sistema macro, o sea, del sistema de protección social y no tanto del sistema de seguridad social integral. Bueno, en la parte de abajo vamos a encontrar por las entidades de inspección, perdón, las de control fiscal. Está la unidad de gestión pensional y parafiscales. Aquí falta una que es la que controla la unidad de gestión pensional y parafiscales, pero la hace más de carácter, digamos que de carácter disciplinario, y también tiene unas funciones de carácter fiscal, pero más de la administración de los dineros de la UGPP. Pero UGPP no recibe dinero, o sea, ellos lo que hacen es determinar cuánto se debe de la administración, digamos, del sistema al sistema, e igual uno va y paga al sistema y le imponen unas sanciones, que digamos sobre esas sanciones, si hay una administración de un dinero y hay un control, desde luego fiscal, pero es más no es tanto el dinero. Bueno, acá vamos a mirar el gran sistema de protección social que les había comentado para que nos hagamos una idea de ese macro, de lo que para nosotros resultó esta nueva estructura en la Ley 100. Entonces ahí encontramos a salud, a pensión, a riesgos profesionales, al sistema de seguridad social, a los servicios sociales, al SENA, y obviamente está el sistema de promoción social. En ese sistema de promoción social está pues el sistema, el Instituto de Seguro Social, perdóname, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Y adicional, pues estará ahí el Departamento para la Prosperidad y el de la Agencia de la Presidencia frente a la Cooperación Internacional. Eso, digamos, es el macro de este gran sistema de protección social. Frente al sistema de promoción social, nosotros no vamos a tocar nada, esa es otra materia. Pero ya desde el SENA hacia la izquierda, pues allí sí vamos a encontrar nuestro tema. Ahora, mientras les charlo y mientras ustedes me cuentan si ya lograron ponerse de acuerdo con sus trabajos para hacer en 15 minutos paro la clase para hacer la asignación de los temas y así de paso pues vamos a
¿a qué? A organizarnos ya para empezar a hacer el trabajo. Los trabajos son de último. Lo que va primero son las exposiciones. Pero quiero hablar con ustedes frente a las fechas, uno, para que nos pongamos de acuerdo en las fechas de entrega de esos trabajos, y segundo, para que veamos también las fechas del parcial final, la fecha del parcial final, que pues desde luego considero yo que debe ser el día anterior o sea, en la sesión 19, y una segunda fechita previa como para hacer el corte del sistema de pensiones, o sea, de este tema que estamos viendo. ¿Sí? No sé si les parece o no les parece. Bueno, no les parece. Sí, profe, de una, si quiere establecerla de una vez. Bueno, entonces, vamos a Eso sabemos de aquí para allá. Sí, profe. Tiempo. listo. Entonces, ahorita a las 9:30 me avisan, 13 minuticos. Mientras tanto, entonces, vamos a hablar de la relación, pues obviamente, que existe entre estos dos regímenes. Sus características en sí son características de carácter solidario. Si nos damos cuenta, son excluyentes. Esas las características de ambos sistemas, es que son excluyentes. Yo no puedo estar en una y en la otra, sino en una o en una. En este punto hay que tener un análisis histórico, porque resulta que para el caso de las personas que estaban en el régimen de prima media, en un momento de la etapa histórica, sí hubo inconvenientes para poderse afiliar como independientes también. Entonces, en el régimen de prima media, o eras independiente o eras dependiente, pero no te permitían tener las dos. Entonces, desde luego esto produjo pues un desequilibrio frente al tema del régimen de prima media y el régimen de ahorro individual. Por ejemplo, para ese régimen de ahorro individual, otro escenario ideal hubiera sido, por ejemplo, una persona que, además de cumplir todos los requisitos de afiliarse joven, de tener una carrera profesional ascendente, o por lo menos frente al tema de sus ingresos, digamos que fuera una persona además súper creativa, proactiva, que montó su negocio, su propia empresa, diversificó sus ingresos y entonces pues actuaba también como independiente. En un momento precisamente la norma fue, digamos, tan estrecha que no le permitía a esa persona en el régimen cotizar con las dos calidades, como independiente y como trabajador. Entonces, ahí nos dimos cuenta también por el camino que estábamos desfinanciando el sistema, porque finalmente la ley 100 dice y establece dentro del sistema y cumpliendo el principio de la financiación, que todas las personas que estén en Colombia mayores de 18 años deben aportar a la seguridad social dependiendo de manera proporcional a sus ingresos. Y entonces ahí eso nos ha generado una irritabilidad precisamente porque nosotros consideramos que eso es terrible, y sobre todo cuando entra la Unidad Especial de Gestión Pensional y Parafiscales, UGPP, y empieza todo este sistema de control, de verificación de aportes de la seguridad social. Y a la gente, la gente desconocía, la mayoría de las personas desconocían la existencia de la UGPP. Y desconocían también cuál iba a ser la labor de ellos. Entonces, la empezaron conociendo, como les decía yo, cuando UGPP tiene dos funciones.
La primera es de reconocimiento pensional, administración de recurso pensional. Y la otra es la determinación de obligaciones del sistema integral de seguridad social. Entonces, cuando se creó en el 2010, la gente sabía de un GPP porque se acabó Caprecom y allá fue a dar. Todo lo que estaba pendiente de esas historias pensionales fueron a dar a un GPP. Cuando se acabó la administración de Ferrocarriles de Colombia, el patrimonio autónomo de remanentes de ese fondo, también fue a dar a un GPP. Y luego la norma le dijo, bueno, un GPP usted se va a encargar de hacer el reconocimiento de los 3.476, de las 3.476 entidades descentralizadas territoriales que se terminaron con el ingreso de la ley 100. Y que tienen que ver, como les comentaba yo, con esta historia. Entonces, ¿quiénes estaban ahí? Pues todas las alcaldías, todas las empresas municipales, las empresas departamentales que se vinieron acabando y que además tenían que hacer lo que les acabo de explicar, el temita de sus bonitos pensionales. ¿Y quién iba a hacer ese reconocimiento? Un GPP. Porque Colpensiones, que cumple una función similar, pues tenía una herencia maldita que era justamente el tratar de recuperar ese montón de archivos de historias pensionales y empezar a recuperar la información de esas cotizaciones, porque como no hubo obligatoriedad en algunos casos, no se llevó el registro de manera acuciosa de esos aportes y tocó volver a recuperar esa historia. Razón por la cual hoy todavía en Colpensiones, cuando se solicita una pensión, básicamente que al pensionado le toca llevar las pruebas de que sí se hicieron los pagos. Y oh sorpresa para muchos de ellos, que les responde Colpensiones que en muchas ocasiones, aunque les descontaron de sus salarios los aportes a la seguridad social por parte de los patronos, en su momento, antes del 91, esos aportes nunca llegaron al seguro. Y digamos que por esa razón también, ante esa situación, hubo que empezar a hacer este tema de control fiscal pensional, de aportes pensionales. ¿Vale? Entonces, pues, Oye, señor. gracias, profe. Sumado a ello, muchas de las EPS puedo mencionar para citar dos a manera de ejemplo. Sol Salud y Humana Vivir, para no ir lejos. La forma como llevaban las afiliaciones de todos estos usuarios dejó loco a todo mundo. Pero Y de eso, hecho mucha gente pero a diario... aquí no nos vamos a saltar, porque Sí. tú tienes razón, pero acuérdate que estamos en sistema de pensiones. Y tú, entonces, bueno, listo. cuando lleguemos a salud, allá rajamos delicioso y vamos a hacer el análisis. Listo. Porque tu aporte que no se te porfa, ¿vale? Porque en salud, claro. Por ahora estamos aquí Listo. mirando el tema de Muchas gracias. Colpensiones como seguro. Me disculpas, Hermes, pero pues en su momento. Pero el aporte sí, por Listo. favor, tenlo ahí en el tintero que cuando lleguemos a salud lo vamos a mirar, ¿vale? Y bueno, entonces Listo, digamos que cuando pasa todo esto, además, se termina el seguro social, el Instituto de Seguros Sociales, como se llamaba, y se empieza a hacer toda la migración de la información y también se pierde, porque además eran documentos que no tenían el sistema documental, que no cumplían con ese sistema de gestión documental y se perdieron muchísimas pruebas, historias pensionales que daban soporte a muchos de esos reconocimientos. Y entonces, pues,
Si nosotros no sabemos hoy en día cuánto hemos aportado, imagínate una persona que ya tiene 60 años y que tenía 60 años en el 2004. Nunca se percataron. Doctora, pero es que en una, Perdón, Carlos. doctora, gracias, en una oportunidad el Seguro Social llegó a argumentar que, bueno, la entidad que tomó las historias laborales del Seguro Social ya liquidado, llegaron a argumentar que como el Seguro Social tuvo un incendio una vez, una época, entonces ahí se perdió mucha historia laboral del país. Solamente conocí una persona, estando en Porvenir, solamente conocí una persona que tenía todo. Acordémonos que, bueno, los jóvenes nunca la conocieron. El pago del Seguro Social era una tarjetica como de 10 centímetros por 20 centímetros, en donde tenía 13 renglones y ahí llegaba mensualmente el pago. Esa era la planilla, ¿no? La planilla de Eso antes. se llamaba, eso no era planilla, era que el tenía corte. desde el primer hospitalito. Así Sí, por es. eso el corte, lo que después ya es la planilla, lo que Ajá. después llegó a ser la Era el planilla. CORDES y Y esto se llevaba como en la contabilidad anterior, ¿no? El CORDES era una cosita amarilla, Sí. además. Eran Y amarillos. entonces uno tenía que tener eso para justificar su historia laboral y pues lógicamente nadie, solamente una persona en Colombia la llegó a conseguir y así obtuvo su pensión, pero argumentaban que el Seguro Social sufrió un incendio y ahí se perdieron muchas semanas Y cotizadas. dentro de los chismes también, por ejemplo, yo te cuento que también tuvieron una inundación. Yo en su momento trabajé con, ahora no recuerdo cómo era que se llamaba la empresa que además también le entregó GPP, y no era Capricorn. Ay, si no era ahora no recuerdo cómo era, pero recuerdo que trabajé con ellos y me tocó en el archivo. En esa época pues yo estaba recién graduada. Me tocó en el archivo y nosotros le llamábamos a esos cordes los pollitos, porque eran todas tarjeticas amarillas, ¿no? Entonces, y había que llegar y revisar lo que nos había enviado el Seguro Social, y a veces uno abría las carpetas y no había nada, nada. O sea, solamente estaba la carpeta marcada con el nombre de Santiago Melo. Y uno decía, bueno, vamos a mirar qué hay aquí, porque con base en esos documentos nosotros los escaneábamos, diligenciábamos un sistema, y ya. Y entonces, a veces nos encontrábamos de verdad cajas enteras, porque el Seguro Social organizó su archivo en orden alfabético, con cajas, todo bajo la gestión documental. Entonces eran cajas de máximo 40 expedientes. Y a veces unas pesaban más que otras. Entonces, las que pesaban más, nosotros decíamos que esta sí tiene sustancia, sustancia de gallina, porque sí tenía documentos, pero habían otras cajas que no. Y entonces solamente nos tocaba dejar el reporte del nombre y no más. Cajanal, en Cajanal. Esto pasó, digamos que esas historias pasaron por todo lado, pasaron por Cajanal, pasaron por no sé dónde. Las del Seguro Social, que se fueron para Colpensiones, esas tuvieron otro manejo, yo no los tuve nunca, pero alguien que sí también trabajó con ellos me decía, no, mira, nos pasaba igual. No teníamos ni la cédula, ni el nombre, no teníamos ni la certeza de la existencia de esa persona. ¿Sí? Entonces, a raíz de ese desorden, pues claramente ahí también se montó otro cartelito, el de las pensiones. Y entonces aparecían sorprendentemente un montón de personas muertas cobrando pensión. Y lo peor de todo era que el instituto reconocía esas pensiones porque cumplían con todos los requisitos. La cédula, el contrato, se levanta, muchas veces las falsificaban. Hay muchas personas todavía en la cárcel precisamente por ese cartel. Y ese, digamos, es uno de los daños que nos hemos hecho nosotros mismos, ¿no? Pues con el interés siempre de querer ganar dinero fácil. Entonces, así se dio, por ejemplo, y UGPP recibió esos 3.000 tantos de las entidades territoriales y así la gente lo conoció. Los pensionados saben que es la UGPP. Fueron los primeros.
pero nadie sabía que la UGPP tenía una función adicional, que era la de determinar las obligaciones del sistema y los parafiscales. Y tampoco es que la norma, en el momento en que la haya creado bien. Sí, creó la entidad con las subdirecciones, con todo. Para empezar, no le dio medidas de sanción. O sea que cuando nosotros ingresamos, yo ingresé a la UGPP, fui de las primeras abogadas, la segunda contratada, y cuando empezamos a pasar los requerimientos a las empresas, era muy chistoso, porque las empresas no nos contestaban. Eso mandábamos y mandábamos cartas y ellos nunca nos contestaban porque sencillamente no tenían ni idea. Cuando ya logramos, a través de la entidad, obviamente, se logró hacer una reforma legal donde se le dieran herramientas ya a la UGPP para sancionar. Entonces era terrible porque también en ese momento no teníamos claro en este mar de conocimiento y de normas de la seguridad social qué estaba vigente y qué no estaba vigente frente al tema, por ejemplo, de las nóminas, el pago de nóminas. Eso fue un chicharrón, tocó también, obviamente, hacer un normograma para poder mirar artículo, inciso, palabrita por palabrita para saber qué era lo que estaba vigente y qué no estaba vigente frente al tema de los aportes. De tal manera que UGPP pues, se dedica ahora a eso. Y ya todos lo saben porque además más de uno ha tenido que verse, se ha visto involucrado en este tipo de investigación administrativa con sanción bastantes onerosas. Entonces, ahí poco a poco vamos mirando. Espérenme un momento que aquí hay alguien, hay dos personas que chatearon. Ah, sí. Bueno, entonces, como les venía diciendo, pues estamos viendo las características de los dos sistemas, son excluyentes entre sí. Desde luego que son solidarios, ¿no? En el sistema, dentro con sus afiliados y entre sí, de tal manera que el uno le informa al otro, debiera ser, pero aún así, a veces, por ejemplo, a mí todavía me genera la duda. Les voy a contar una infidencia, y es que yo estaba en un señor. Son las 9:30. Ah, listo. Ya, termino aquí la anécdota. Vale. Y les cuento. Estaba en una administradora privada y me pasé a Colpensiones. Y entonces Colpensiones nunca me envía soportes de mis cotizaciones. Pero la anterior, o sea, la privada, todos los años me dice su saldo, y cuando voy a ingresar a abrir el archivo para ver si es que la movilidad no se hizo efectiva, no me abre el archivo, ¿no? Entonces llamo y me dicen, no, usted no hace parte del sistema, haga caso omiso. Entonces hasta que alguna vez me fui para Colpensiones y les dije, estoy angustiada, yo quiero saber si mi plática está aquí o todavía está al otro lado, porque yo solicité cambio hace tantos años y nada, pero bueno, ya por lo menos tengo mi reporte. Es una cosita que hay que hacer todos los años, por lo menos en diciembre. Uno no sabe, porque ya por lo menos los abuelos nos enseñaron que para ellos era una cosa llamada los cardes, pero hoy en día para nosotros el cardes no está, pues por lo menos yo tengo impreso mi hoja de aportes pensionales. Hay que aprender de esas historias, de esos hechos cumplidos. Bueno, entonces, organizados ya los grupos, que no me interesa saber, pero que espero, no me interesa saber cómo están compuestos en este momento, pero sí me interesa saber que todos llegaron a un fraternal y común acuerdo, ¿cierto, May? Sí, señora. Bueno, nadie se quedó por fuera, ¿no? No, señora. Bueno, entonces, el grupo 1 va a empezar el día lunes. ¿Lo estás copiando? Con una
exposición. Primero hacemos las exposiciones y como les digo, fijamos ahora una fecha para que todos entreguen el trabajo. ¿Listo? Así les da tiempito de ponerlo bonito, de arreglarlo y de revisar la ortografía. ¿Vale? Entonces, el primer grupo nos va a hablar sobre la afiliación y las reglas básicas, las cotizaciones y demás entre los dos regímenes. O sea, la base de cotización, tanto de independientes como de dependientes, la distribución de esas cotizaciones, cómo se distribuyen al interior del sistema, y las diferencias entre los regímenes, entre los cotizantes y, o mejor dicho, entre las clases de cotizantes y entre los regímenes. O sea, en cotizaciones, las diferencias entre los sistemas frente a la distribución de las cotizaciones. Van a manejar todo lo que tiene que ver con la afiliación al sistema de pensiones, ¿vale? Ese es el primer grupo. El segundo grupo nos va a contar de qué se trata el régimen de transición. Ya en todos los temas he tocado cositas, pero nos van a contar cuál fue la dinámica, nos van a contar cuáles fueron las evoluciones legislativas y cómo se maneja, porque todavía no se ha acabado. O sea, sí se acabó frente al tema de los amparos, pero igual los reconocimientos todavía están allí. ¿Hasta qué fecha? Nos van a contar. El tercer grupo nos va a hablar de la pensión de vejez y nos va a hacer un paralelo entre el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual, ¿sí? De pensión de vejez. El cuarto grupo nos va a hablar de la pensión de invalidez, las condiciones de ambos sistemas, o sea, el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual, para que nos quede claro. El quinto grupo va a hablar sobre la pensión de sobrevivientes, igual, haciendo el parangón entre el régimen de prima media y el régimen de prima media. Doctora, qué pena. Una pregunta. ¿Cómo sabemos qué grupo somos cada uno? ¿Qué número somos? Porque Porque ya tú dices, ahorita digamos, May va a leer quiénes son los grupos. ¿Cómo están De hecho, compuestos los ya grupos? May envió la foto con todos los grupos al grupo de WhatsApp. Exacto. Ya está. Pero igual vamos a dejar el registro por este ladito, por eso pedí que me dijeran media horita antes o 20 minutos antes, porque es mejor dejar el registro. Así me evité varios problemas el año pasado, porque por lo menos tenía el video para ir y decirles en la sesión tal, en el minuto tal, yo dije esto, ¿vale? Y así nos evitamos. Y así, por ejemplo, también dejamos registro de quienes forman parte del grupo, porque también ha pasado que a veces como que se nos olvida de qué grupo somos, y entonces yo pensé que sí, pero tú pensaste que no. Y bueno, es cuestión de acuerdo. Doctora, cada grupo expone un día, ¿sí? No. Cada pone un día. El No. lunes el grupo. No, Carlos. A cada uno le doy 40 minutos. O sea que más o menos entre 40 y 45 minutos deben estar terminando el tema. El lunes grupos. El lunes empiezan ustedes, el grupo 1. Luego ustedes continuarán con el grupo 2. Miramos a ver si alcanza el tiempo para el grupo 3. Por eso les dije el día de ayer que no admito que me digan que es que pensé que eran solamente 2 grupos diarios y preciso pasaron 90 minutos de la clase y quedó un tiempo ahí en stand-by. Profe, Señor. gracias. Ya que haces esa interpelación allí, es muy claro ya los 40 minutos. O sea, en los subtemas, por ejemplo, en el que me corresponde el régimen de transición, no creo que haya necesidad de meternos, porque es un tema importante, pero por el tiempo no va a alcanzar todo el proceso de cómo se liquida la pensión con base en la ley 33 del 85.
¿Ves? Ahora qué? que en No sí lo que entiendo. es el régimen de pensiones, de transición en pensiones. No O te entiendo. sea, incluiríamos esos subtemas allí porque eso hacen parte del proceso del régimen de transición. Claro, pero ¿No hay digamos que necesidad volvemos o a no lo nos mismo. metemos tan a fondo en eso? No vamos a empezar a mirar cómo era, o sea, vamos a coger la generalidad de los regímenes de pensiones, los vamos a agrupar, los puedes mencionar y hablar de las Sí, características de esa norma, de la siguiente, y al final, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Cómo fue que se dio esa interpretación? Muy concreta, ya. ¿sí? No vamos Listo, a listo. hacer Ok, el listo. cálculo de que es que, no, características, Listo, muy listo. concreto, esto, aquello, porque Listo. pues apenas estamos conociendo el sistema Sí, y sí, sí, vamos a sí. Ok. conocer la generalidad del sistema. Ya si nos queremos especializar, maravilloso, muy chévere, ojalá que hayan muchos colegas que se especialicen en seguridad social, pero Ujú. esto pues por ahora nos toca hacer un brochacito que no quiero que sea tan Lo súper, básico. para que tengamos claro de qué estamos Perfecto. hablando, Bueno, ¿vale? ok. Muy bien, Listo, profe. Muchas gracias. con todo Queda gusto, claro. Denis. Luego entonces teníamos el grupo 4, pensión de invalidez, en ambos regímenes, características, diferencias, condiciones, requisitos, pues, las normas, eso para mí es básico. 5, la pensión de sobrevivientes, igual en ambos. Sexto, el sexto grupo va a hablar de 2 temitas. Nos va a contar cuáles son las prestaciones adicionales de los sistemas del régimen de ahorro individual y del régimen de prima media, porque es una cosa muy pequeñita, pero igual nos van a contar de qué se trata, cuándo funcionan, cómo funcionan esos auxilios. Y va a tratar también los BEPS, ¿vale? Y dentro de esos BEPS, pues entonces les pido a este grupo, y dejo la constancia, que le echen ojo a la reciente norma expedida el año pasado, en el mes de julio del año, agosto del año pasado, donde justamente nos estaban hablando nos empiezan a hablar de este tema. Bueno, y de ahí en adelante, todo lo que haya sacado de conceptos el ministerio, no sé si haya de pronto algún decreto reglamentario, voy a mirarlo este fin de semana, porque claramente, pues, nos enriquecemos ambos, y pues, como abogados sabemos que todos los días nos toca empezar a ser abogados, todos los días cuando nos despertamos, porque nos derogan los conocimientos por decreto y a veces no nos enteramos, entonces hay que empezar a mirar ese tema. Y lo miraré este fin de semana, pero lo digo porque a veces el año pasado hice la advertencia y se les olvidó. Bueno, listo. El séptimo va a hablar sobre la movilidad de los recursos entre sistemas. Estamos hablando de pensiones. Y todo es pensiones, hasta el momento es pensiones. Y este grupo, pues claramente nos va a tener que hablar sobre la conmutación de las pensiones, es decir, que nos va a contar cómo se manejan los bonos pensionales, que ya aquí les conté qué son. Pero nos tienen que contar cuáles son los tipos de bonos. Nos van a contar qué normas vienen reguladas ahí y cómo funciona. Así brevemente funciona así. Yo aquí ya les di una breboca sobre cómo funciona. A mí me tiene una cuenta de ahorros de allá, listo. Ustedes me dicen cómo funciona. Ese es el séptimo grupo. El octavo grupo, ya para ese momento, pues yo terminaré con unos temas ya para finiquitar el sistema de pensiones y empezamos el sistema de salud. Para la fecha, entonces, Hermes me va a contar su intervención sobre las EPS que había mencionado y vamos a empezar con el régimen contributivo,
que sería el grupo 8, y el grupo 9, el régimen subsidiado. De tal manera que espero por lo menos que hayamos terminado por lo menos 2 o 3 sesiones antes del examen para poder abordar el sistema de riesgos profesionales, hablar someramente sobre el de las cajas de compensación, la compensación familiar, y damos por terminado la materia. ¿Vale? Doctora, Sí. lo del régimen contributivo es en salud, ¿cierto? Sí. Sí. Cuando ayer les dije que hablábamos de los BEPS, les dije que era una analogía. Cuando dije que los BEPS venían siendo analógicamente como el sistema subsidiado en salud, era una analogía. ¿Sí? ¿Me hice entender? ¿Aló? No, profe. No, Adriana, no me hice entender. No, es que o sea, bueno, mi concepto es diferente porque casualmente trabajé en BEPS, lo llamo programa BEPS porque inicialmente inició como programa BEPS, entonces digamos que me confunde un poco lo que la profe dice, sí, entonces voy a mirar si la norma que salió en julio del año pasado y como empaparme un poquito más porque trabajé hace un año, profe, hace un año estuve en el tema BEPS, entonces sí han hecho cambios. Hoy en día pues eso ya es subsidiado, ¿no? Y va a terminar siendo, cogiendo fuerza en esta nueva forma total. Exacto, Adriana. Y digamos que por eso digo que como tenemos tan claro el sistema de salud, ¿verdad? Porque aunque no hemos estudiado el sistema de salud, tenemos claro que hay 2 sistemas, un subsidiado y un régimen contributivo, ¿cierto? Donde el régimen subsidiado de salud, que todavía no lo hemos visto, pero que dentro de nuestro conocimiento popular sabemos que el uno financia al otro. Eso es lo básico que sabemos del sistema. En este caso digo que en el sistema de pensiones se habló, obviamente, como estamos hablando de financiamiento, de estos 2 sistemas, el régimen de ahorro individual y el régimen de prima media, pero ambos son con los aportes que cada uno hace. Y dijimos, hace 5 minuticos, mencionamos, cuando hablábamos con Carlos y con Oscar, que desafortunadamente la norma no tuvo en cuenta la parte contributiva la parte subsidiada pensional. Y que lo único que tomó en cuenta era la devolución de unos dineros en ambos casos. Una devolución de dinero, pero que eso no te garantiza la protección de la contingencia de la vejez, de la invalidez. O sea, no. O sea, lo que hablábamos hace un minuto, el análisis social que hicimos ahorita. Un viejito con 150 millones, con 200 millones de pesos, pues si al caso consigue un apartamento. ¿Y qué hace luego? Con los BEPS que tú dices, que eran unos bonos, que son unos bonos, lo que se pretende es empezar a explorar esa parte de la subsidiariedad del sistema pensional. ¿Por qué? Porque son dineros que, como tú bien lo sabes, y lo he mencionado aquí, son dineros que no alcanzan a llegar por tiempo ni por capital. Son personas que intentaron cotizar y no llegaron. Hay otros que además tuvieron un origen que era, cotizaron unos pocos añitos y llegaron a una edad de vejez y se les dio un plan especial. Y el gobierno, a través, desde luego, de las políticas, les pasaba una plática, 80,000 pesos mensuales y ya. Pero eso cambia. Eso tiene que cambiar y ha cambiado. Tú lo mencionaste, cambió con la norma anterior, pero va a seguir cambiando. Porque como bien lo anuncia la norma,
la idea aquí es garantizar un ingreso que no va a llegar a ser un salario mínimo, ¿ya? Que con seguridad no va a alcanzar a ser un salario mínimo, de pronto un poco menos, pero que tampoco sea una cosa donde lo que se ha venido presentando, que era un reconocimiento, pues como un subsidio ahí como por 80.000 pesos, 120.000 pesos, no sé en cuánto estaba últimamente, pero era una cosa así, como una ayudita ahí porque usted en algún momento se pensionó al seguro y cotizó 3 años y entonces el seguro pasó esa plata ya y entonces está dentro de ese plan, y le daban 80.000 pesos todos los meses. Y entonces las señoras decían, ay, qué rico, entonces, o los señores, vamos y afíliase, no sea bobo, que allá le dan 85.000 pesos. Claro, pues para ellos eso era, para no tener nada, pues 85.000 pesos asegura por lo menos un servicio. ¿Mm? Pero no está asegurando la calidad y la vida digna de esas personas de tercera edad. Y entonces aquí es donde vamos a tener que entrar a analizar precisamente cómo está regulado en cada sistema de pensión, el régimen de ahorro individual y el régimen de prima media, justamente esto de las devoluciones de capital. Si lo que la norma precisamente está indicando es que los dineros que no alcancen van a llegar allá. ¿Listo? ¿Te queda un poquito más claro? Sí, profe. Sí, claro. O sea, no, preciso nos tocó el tema VEX y te soy sincera, estoy en contra de este sistema en Maravilloso. VEX. Porque, o sea, no, en contra no, digamos que en contra no, porque si esto lo reforman de una manera de verdad pensando en nuestros adultos mayores, porque si pensaran realmente en ellos, pues es que es realmente, discúlpeme que le diga, pero entre una de 800, Adriana, cada 2 tú meses que lo has 120. manejado y lo conoces, eso es lo que yo quiero. Que usted, y es lo que quiero, y gracias por tu intervención. Quiero que todos, además de recitar, es que no quiero que me reciten. La exposición es exposición, no lectura. ¿Listo? La lectura la dejamos para estudiar el examen o previo a las exposiciones para poder dilucidar un poco las inquietudes. Pero no quiero lecturas. Quiero desde luego que me manejen bien el tema y por eso les dije, les califico la presentación, les califico el dominio del tema, que si Harixa decidió hacer una pregunta, le contesten. Que si además Ramses dijo, mira, yo no entiendo esto o tengo este caso, el grupo diga, mira, así es, entendimos esto, claro, yo estaré ahí y les diré sí, no, bueno, en fin. Esto, pero lo que quiero es la participación. Y lo que también deseo es que ustedes hagan un análisis, ¿sí? Porque aquí finalmente todos somos sociedad colombiana. Entonces, si lo vemos en las noticias, lo vemos en el periódico, lo vemos con nuestros abuelos, lo vemos con el vecino, lo vemos con nosotros mismos. Hacen un análisis también y exponen, ¿no? Pues pasó esto, pasó aquello, chun chun. Así como Oscar hoy dijo, mira, tengo esta inquietud. Maravilloso, a eso vinimos, a poder despejar esas inquietudes, a poder contarnos qué análisis tenemos, obviamente ya teniendo la experiencia laboral y el conocimiento legal para poder generar una crítica, que es lo que les he venido diciendo. No algo de criticonería, no, porque criticonería es muy fácil plantearla. No sé de la norma, la ignorancia es muy fácil y en eso caemos en prejuicio. Consideramos que no, como el prejuicio que teníamos el primer día que tuvimos esta clase de no aportar a la seguridad social porque yo nunca me voy a pensionar. Eso es un prejuicio, no lo sabemos. Tenemos que jugar dentro de esas reglas de juego legal y por lo menos saber cómo es la cosa. ¿Sí? Entonces, tú que lo manejaste en su momento, dirás, y chévere que nos cuentes cómo es que lo han manejado, para que tengamos también una visión crítica de cada tema. Eso es lo que también me gusta que ustedes hagan el aporte, pero no criticar por criticar, ¿vale? ¿Aló? Sí, profe. Vale, doctora, muy claro. Bueno, Bueno, Adrianita,
Listo, Espero tu exposición, Angelita, para que... terminé las exposiciones, no terminé las exposiciones. Luego, sí, les dije que estaba el régimen contributivo, el régimen subsidiado, y ahora May nos va a contar quiénes son los integrantes del grupo número 1. Bueno, el grupo número 1, ¿me escuchan? Sí. Tema a desarrollar, afiliación y las reglas básicas de las cotizaciones de independientes como dependientes y su distribución a través del sistema y las diferencias entre las clases de cotizantes y los regímenes. Está compuesto por Valeria Rojas, Cristian Rojas, Santiago Melo y Angie Robles. El grupo número 2, que va a tener que llevar el régimen de transición, está compuesto por Hermes Cárdenas, Diana Cuña, Fernanda Falla y Cristina Galeano. El grupo número 3, el tema es pensión de vejez, paralelo entre régimen de prima media y régimen de ahorro individual. Mayor Juela, Ángela Buitrago, Luis Eduardo Mayorga y Diego Díaz. Grupo número 4, tema pensión de invalidez, condiciones de ambos sistemas, compuesto por Carlos Corredor, Iván Castro, Jorge Andrés Gallo y Caterín Racine. Grupo número 5, tema pensión de sobreviviente, condiciones de ambos sistemas, compuesto por Juan Camilo Agudelo, Cristian Cardoso, Fabio Franco y Carolina Suárez. Grupo número 6 tiene 2 temas. El primero es prestaciones adicionales de ambos sistemas y el tema 2 son los BEPS. Está compuesto por Adriana León, Harold Hernández, Santiago Barón, Santiago Barón y Cristian Rueda. Grupo número 7, el tema movilidad de los recursos entre sistemas pensionales, compuesto por Yaritza Jaime, Rancel Restrepo y Andrea León. Grupo número 8, el tema régimen contributivo, compuesto por Jessica Forero, David Inestrosa, Freddy Gualteros y Óscar Santana. Y grupo número 9, régimen subsidiado, compuesto por Alex Palomo, Lina Martínez, Ana Niño y Angie Patiño. Esos son todos. Muy bien. ¿Alguna inquietud? ¿Duda? ¿Sugerencia? Sí, doctora, yo tengo una inquietud, pero se la diré mañana porque ya son las 10. Osquita siempre sabe cerrar muy bien la clase. Todavía faltan 2 minutos. Hasta luego, profe, muchas gracias. Cierran el conjunto, Osquita. Doctora, pero es que me toca ir a sacar la basura porque está pasando el camión de la basura. Hasta mañana, profe. Doctora, muchas gracias. Muy amable. Excelente su clase. Muy amable, doctora. Queda pendiente las fechas de los parciales. Mañana les digo. La fecha del parcial. Bueno. Gracias, profe. Con todo. Gracias. Gracias, doctora. Ok, hasta mañana para todos. Dios los bendiga. Hasta mañana, David. Que descanses. Bueno, profe, hasta mañana entonces, que descanses. Ya te envío entonces este listado como Sí, acabo de leerlo. porfa, te lo agradezco. Ya te lo envío, profe. Chao, hasta mañana. Mañana.